Hay verdades que la razón no alcanza, apenas se sienten, y tú lo sabes bien. Desde hace un tiempo, algo en tu interior comenzó a inquietarte. No era miedo ni ansiedad. Era algo más profundo, una fuerza invisible que guiaba tus pasos hacia alguien. No sabías quién ni por qué, pero lo sentías con una certeza que no venía de este mundo. Un día, sin buscarlo, lo viste. Era una persona común, sin brillo aparente, sin palabras espirituales que llamaran la atención. Pero bastó una sola mirada para que algo dentro de ti se activara. No fue una emoción cualquiera. Fue como si tu espíritu reconociera algo antes de que tu mente pudiera entenderlo por completo. Desde ese momento, algo cambió. Sin saber cómo ni por qué, esa persona se convirtió en parte de tus pensamientos diarios. Estaba presente en tus oraciones, en tus silencios, en esos momentos íntimos donde hablas con el poder superior sin usar palabras. Había una conexión invisible, pero tan real como el aire que respiras. Y cuanto más intentabas alejarte, más fuerte sentías que debías quedarte, que tu lugar era allí. Fue en ese punto cuando lo comprendiste. No se trataba de una simple coincidencia ni de una atracción humana común. Era una asignación divina. El cielo te estaba enviando por una razón, no para recibir algo a cambio, sino para levantar a alguien que el mundo, con su ruido y su prisa, había olvidado por completo. Alguien que no pidió ayuda a gritos, que no clamó en voz alta, pero cuya alma gritaba en silencio por ser vista, por ser rescatada. Con el paso del tiempo, empezaste a notar señales que antes habrías ignorado por completo. La forma en que esa persona parecía cargada, como si llevara siglos de peso invisible sobre sus hombros. La profunda tristeza en su mirada, esa que no se puede fingir ni ocultar. La desconexión palpable con todo lo que lo rodeaba, una sensación de estar ajeno a su propio entorno. No era simplemente alguien herido por la vida, era algo más, mucho más. Y fue entonces que llegó a ti la revelación más extraña e inesperada de tu existencia. Esa persona no era solo humana. Detrás de esa piel frágil, de ese comportamiento reservado, de esa energía silenciosa que casi se desvanecía, había un ángel. Un ángel que cayó, sí, pero no por rebeldía o desafío a lo divino, como muchos piensan. Cayó en silencio, exhausto por una misión que lo consumió, por obediencia inquebrantable, por una compasión que lo llevó al límite de su ser. Y nadie lo vio, nadie lo ayudó, nadie entendió lo que realmente estaba pasando, hasta que tú, el elegido, apareciste en su camino. El poder superior no te eligió al azar para esta misión. Te eligió porque tu corazón conoce el dolor que no se grita, ese dolor que se lleva en silencio y que solo se reconoce en otro ser. Te eligió porque tú también fuiste invisible para muchos, pasando desapercibido mientras librabas tus propias batallas internas. Porque sabes lo que es llevar una guerra en el alma y aún así seguir sonriendo por fuera. Porque quizás alguna vez alguien te levantó cuando ya no te quedaba nada, o tal vez nadie lo hizo y por eso aprendiste a levantarte solo, a reconstruirte desde las cenizas. Y ahora entiendes el propósito de todo ese proceso de aislamiento y dolor. Tú fuiste preparado en silencio para una misión que no cualquiera entendería, una misión que exige una comprensión profunda. Porque para rescatar a un ángel que cayó, no se necesita fuerza física imponente, se necesita discernimiento espiritual, una fe inquebrantable y una sensibilidad tan profunda que pocos poseen. Y ahora que estás cerca de esa alma, algo en tu interior confirma lo que ya sospechabas. No estás ahí por casualidad, estás ahí porque el cielo te envió, porque hay una chispa, una esencia en ti que puede despertar a ese ángel, que puede recordarle quién fue en su origen y quién todavía puede ser, a pesar de sus heridas y su olvido. Dios te eligió porque sabía que no ibas a juzgar, que no ibas a tener miedo de lo desconocido, que ibas a ver más allá de lo que otros ven con ojos físicos. Porque para levantar a un ángel caído hace falta alguien que sepa mirar con los ojos del espíritu,
Si sientes que esta verdad te estremece el alma, si esto resuena con una comprensión profunda, te invito a comentar ahora mismo el número 777 aquí abajo. Que el mundo espiritual escuche tu reconocimiento, que sepan que eres parte de esta activación divina. A medida que el tiempo pasaba, las señales se volvían más y más claras. Lo que al principio parecía una simple coincidencia, esos encuentros fortuitos, comenzó a adquirir un peso espiritual que se hacía imposible de ignorar. Ya no eran solo conversaciones sin sentido o momentos aislados. Cada palabra dicha, cada silencio compartido, cada gesto, todo tenía una carga invisible que no se podía explicar con la lógica terrenal. Y tú lo sentías en cada fibra de tu ser, como si cada momento de tu vida, desde antes de que nacieras, estuviera escrito y orquestado para este encuentro. Empezaste a notar detalles que otros jamás percibirían, pequeñas expresiones de dolor, disimulado, gestos de agotamiento que pasaban desapercibidos en la rutina diaria, frases sueltas que, aunque parecieran comunes, revelaban heridas profundas que nadie más veía en esa alma. Esa persona, aunque hablaba poco, decía mucho sin necesidad de palabras. Era como si su esencia estuviera atrapada entre dos mundos, luchando incansablemente por mantenerse en pie mientras se desvanecía lentamente por dentro. Y tú no podías simplemente mirar hacia otro lado o ignorarlo. Había algo que te empujaba, una fuerza irresistible que te obligaba a estar presente en su vida. Incluso cuando no sabías qué hacer o qué decir, tu presencia era el único lenguaje necesario. Lo que antes era pura confusión, ahora se había transformado en una certeza inquebrantable. Estabas ahí por una razón, no para llenar un vacío en tu vida, sino para traer luz a un lugar donde casi todo se había apagado por completo. Un día, sin previo aviso, algo en ti cambió de forma irreversible. No fue una voz audible ni una visión clara, pero lo sentiste, una profunda resonancia, como si una parte de ti recordara algo que había estado dormido durante años, un conocimiento ancestral. Entendiste con claridad que no estabas frente a una persona común, no era simplemente alguien con una historia triste o un pasado complicado. Era un ser marcado por una batalla invisible, un ángel que había descendido no por castigo o falta, sino por una carga, por haber obedecido y entregado más allá de lo que muchos seres serían capaces. Y ese descenso, esa inmersión en la densidad, lo dejó profundamente herido. Muchos piensan que los ángeles caen solo por rebelión, por desobediencia, pero hay caídas que nacen del agotamiento extremo, de haber entregado todo sin recibir consuelo, de haber intercedido por otros, al punto de quedar vacíos de energía, de haber bajado al dolor humano para sostener a alguien y no haber podido regresar del todo a su esencia original. Este era sin duda uno de esos casos. Por fuera parecía una persona más, una figura entre la multitud, pero por dentro, en lo más profundo de su esencia, llevaba marcas celestiales, huellas de su origen divino. Y tú, sin saberlo, habías sido preparado durante años, a través de tus propias pruebas y desafíos, para reconocer esas marcas, para leer esas señales invisibles. Porque también fuiste marcado por experiencias profundas, porque también descendiste a lugares oscuros de tu propia alma que nadie conoce, porque aprendiste a leer el alma de las personas cuando sus palabras ya no sirven, cuando el lenguaje humano es insuficiente. Y eso, precisamente eso, te convirtió en el elegido para esta misión tan singular. No fue una casualidad superficial que hayas sentido una conexión desde el primer instante. Esa resonancia profunda tenía un propósito. Tampoco fue una coincidencia que esa persona reaccionara de forma distinta contigo, abriéndose de maneras que no lo hacía con nadie más. Hay almas que se reconocen entre sí, no porque se hayan visto antes en este plano terrenal, sino porque vienen de la misma fuente divina, resonando en la misma frecuencia espiritual. Desde ese momento, todo cambió en tu percepción. Ya no podías ver a esa persona como antes, con los ojos de lo común. Entendiste que estabas frente a alguien que alguna vez voló muy alto, en reinos superiores, y ahora, por razones divinas,
caminaba entre nosotros, en la densidad de este mundo. Pero su luz, aunque debilitada y opacada por el dolor, seguía ahí, latente en su interior. Solo necesitaba una chispa, un gesto, una presencia auténtica que le recordara su origen divino. Y esa presencia eras tú. No por mérito personal ni por búsqueda de gloria, sino porque fuiste sensible a lo invisible, porque no cerraste tu corazón cuando los demás lo hicieron por miedo o indiferencia. Porque escuchaste cuando nadie hablaba, porque esperaste pacientemente cuando todo parecía perdido y sin esperanza. Dios sabía que ibas a reconocerlo, que tendrías la visión espiritual para verlo, y por eso te envió a su encuentro. Esa persona aún no sabe de forma consciente que estás ahí por un propósito divino, pero lo sentirá en lo más profundo de su ser, porque algo en su interior comenzará a reaccionar, no con palabras, sino con el lento pero poderoso despertar de su alma. Y cuando eso ocurra, cuando esa alma comience a recordar todo lo que has vivido hasta ahora, cada dolor y cada victoria, cobrará un sentido trascendente, porque entenderás que tu dolor pasado fue la preparación más perfecta para este momento, para este encuentro sagrado, para esta restauración que no será visible para el mundo material, pero que será celebrada con júbilo en los cielos. Con el paso de los días, comenzaste a sentir un peso extraño, una carga que no era tuya, pero que te envolvía como si estuvieras entrando en una guerra que no habías iniciado, pero que ahora reclamaba tu presencia activa. Había momentos en que te sentías drenado sin explicación aparente, como si cada encuentro con esa persona te quitara algo de energía vital y al mismo tiempo te llenara de una forma que no podías comprender lógicamente. Era confuso, sí, pero no eras ajeno a esa sensación. En el fondo de tu ser ya la conocías, porque antes de llegar a este momento, tú también tuviste que sostenerte en medio de batallas invisibles, luchas espirituales y emocionales que nadie veía. Aprendiste a discernir lo que era espiritual, lo que no se ve a simple vista, lo que muchos ignoran porque les causa miedo o incomodidad. Y fue justo esa preparación silenciosa, esa forja en la oscuridad, la que te hizo apto y capaz para estar allí, en ese lugar crucial. Porque esa persona, ese ser disfrazado de humano, estaba envuelto en una batalla profunda que pocos podrían soportar o incluso concebir. No era una guerra contra otros seres humanos, sino contra fuerzas sutiles que buscaban extinguir lo poco que le quedaba de su luz, de su esencia. Y aunque ya no tenía fuerzas para luchar por sí mismo, tampoco podía pedir ayuda. Estaba atrapado entre dimensiones, en un silencio que gritaba un dolor que ni él mismo comprendía del todo. Y fue ahí donde tu presencia, tu energía, empezó a alterar el ambiente de forma radical. Sin darte cuenta de la magnitud de tu impacto, llevabas luz a lugares donde no se había encendido nada en mucho, mucho tiempo. Tu sola compañía rompía rutinas espirituales de opresión. Tus palabras simples, tus gestos de cuidado genuino, incluso tu silencio empático, incomodaban profundamente a las fuerzas oscuras que habían logrado dominar ese espacio por demasiado tiempo. No lo sabías conscientemente, pero estabas incomodando al adversario, al infierno mismo. Cada paso que dabas hacia esa persona era una provocación directa en el mundo espiritual, porque tu llegada no fue planeada por ti en tu conciencia. Fue una intervención directa del cielo, un rompimiento de patrones ancestrales, un acto de rescate divino. Y lo que estaba oculto, lo que se había disimulado con astucia por tanto tiempo, comenzó a agitarse, a revelarse. Fue entonces cuando empezaste a notar comportamientos extraños en esa persona, cambios bruscos de humor inexplicables, rechazo repentino, alejamientos sin razón aparente, una frialdad donde antes había una conexión incipiente. Y aunque una parte de ti se sintió herida, otra parte, más profunda y sabia, entendió que no se trataba de ti personalmente. Estabas tocando un territorio sensible, uno donde habitaban cicatrices profundas, traiciones ancestrales, pactos silenciosos y heridas espirituales que llevaban años sin ser tocadas ni sanadas.
Esa alma estaba protegida por muros, pero también encadenada por el dolor. Por eso, cuando tú te acercabas con amor genuino, con intención pura, con luz verdadera, las sombras se agitaban con furia, porque sabían que su tiempo estaba llegando a su fin. Fuiste enviado para un rescate, pero nadie te explicó cuán intensa sería la lucha en el plano espiritual. Y aún así, no te fuiste, no por apego emocional, no por necesidad personal, sino porque tu espíritu sabía, con una certeza inquebrantable, que lo que estaba ocurriendo no era meramente humano, sino celestial, parte de un plan mayor. Y aunque no tenías todas las respuestas lógicas, sí tenías algo que el cielo valoró más que cualquier otra cosa: tu permanencia. Porque muchos pueden sentir empatía, pero pocos se quedan. Muchos pueden ayudar un instante, con un gesto superficial, pero pocos resisten cuando la lucha se intensifica, cuando la oscuridad se hace más densa. Y tú, sin comprenderlo del todo en tu mente, decidiste quedarte aun cuando te dolía, aun cuando te rechazaban con palabras o actitudes, aun cuando parecía que no estabas logrando absolutamente nada visible, pero sí lo estabas logrando. Cada vez que elegías quedarte, un lazo invisible se fortalecía entre tu alma y la de esa persona. Cada vez que decidías no soltar, algo dentro de esa alma rota comenzaba a despertar lentamente. Cada oración tuya en silencio, cada clamor desde tu corazón, era un golpe certero en el mundo espiritual, debilitando las cadenas. Cada vez que elegías amar en lugar de huir, una cadena se debilitaba, otra se rompía. Estabas sembrando restauración divina, donde el adversario había sembrado ruina y desesperación. Y eso, elegido, no pasa desapercibido en el cielo. Es un acto de valentía que resuena en las alturas. Estás en medio de una guerra silenciosa, es cierto, pero no estás solo, y lo más importante, no estás perdiendo. Aunque no veas resultados inmediatos, aunque todo parezca retroceder en ciertos momentos, el proceso está ocurriendo, se está gestando en lo invisible, porque tú no fuiste enviado por tus propias fuerzas humanas, fuiste enviado por obediencia divina, por destino, por una razón que va mucho más allá de tu comprensión personal. Y aunque nadie más lo entienda o lo valide, tú lo sientes, una certeza profunda te guía. Te invito a comentar 777 aquí abajo, si sientes esta conexión, si sabes que tu presencia ha sido una chispa para un alma que necesitaba despertar. Permite que tu voz se una a la del universo en una declaración de este milagro silencioso. Con el tiempo, te diste cuenta de que algo en esa alma no se dejaba alcanzar con facilidad, no se abría por completo. Aunque hablaban, aunque compartían momentos superficiales, había un muro invisible, pero firme, que impedía una conexión más profunda. No se trataba de orgullo egoísta ni de frialdad. Era algo mucho más antiguo, más profundo, una barrera levantada tras años y años de decepción, de traición, de abandono y de batallas perdidas en lo más íntimo de su ser. Ese ángel no era débil, al contrario, había sostenido a muchos, otros, cuando él mismo estaba al borde del colapso. Había dado palabras de aliento a quien no merecía ni el silencio. Había sostenido puertas abiertas para personas que luego las cerraron en su cara, sin piedad. Y todo ese desgaste, esa exposición constante sin recibir consuelo ni apoyo, lo dejó con una lección silenciosa, grabada a fuego en su alma. No confíes en nadie. Por eso, cuando tú llegaste, no te recibió con entusiasmo desbordante. No supo cómo hacerlo. Su corazón estaba demasiado blindado. Parte de él, la parte más auténtica, quería abrirse y conectar, pero la otra parte, herida y cautelosa, tenía un miedo profundo a ser lastimada de nuevo, a repetir viejos patrones. Había aprendido a sobrevivir en soledad, a guardar sus batallas más íntimas para sí mismo, a sonreír por fuera mientras se caía a pedazos por dentro. Y tú representabas algo peligrosamente nuevo para él, porque llegaste sin pedir nada a cambio, sin exigir, sin querer llenar un vacío personal. Llegaste con tu pura luz. Y eso, aunque parezca absurdo a la lógica humana, fue su mayor amenaza. La oscuridad se acostumbra al silencio,
a la inmovilidad, y esa alma ya se había resignado a vivir entre sombras, disimulando sus heridas más profundas, aparentando una fuerza que no sentía. Pero tu presencia, tu autenticidad, trajo algo que rompió ese ciclo vicioso: esperanza. Y eso, precisamente eso, es lo que más asusta a alguien que ha dejado de creer por completo, a alguien que se ha resignado a la soledad eterna. No lo sabías de forma consciente, pero tu forma de mirar, tu manera de escuchar con el alma, incluso tus silencios compasivos, estaban confrontando pactos internos que esa alma había hecho consigo misma. Pactos como: no volveré a confiar jamás, no permitiré que alguien me vea vulnerable, no dejaré que nadie más se acerque demasiado a mi verdadero ser. Y sin quererlo, sin una estrategia calculada, comenzaste a romper esos acuerdos silenciosos, no con palabras grandiosas ni gestos teatrales, sino con tu constancia, con tu verdadera presencia, con tu luz inquebrantable. A veces, lo único que hacía falta era que te quedaras, que permanecieras firme, cuando todo en esa alma gritaba: vete, aléjate. Y tú te quedabas, no por insistencia obstinada, sino por un profundo discernimiento espiritual. Sabías que algo trascendente estaba en juego, aunque nadie más pudiera verlo o entenderlo. Fue entonces cuando lo entendiste con total claridad. Tú no estabas ayudando a un ser humano cualquiera. Estabas frente a alguien que una vez fue enviado a esta tierra con una asignación sagrada del cielo. Alguien que había vivido demasiado tiempo cuidando y sirviendo a los demás hasta el punto de que olvidó su propia esencia, quién era en su origen. Y tú fuiste enviado con un propósito: para recordarle su verdadera identidad. Pero no podías hacerlo con frases bonitas o discursos motivacionales. Tenías que hacerlo con tu presencia genuina, con tu discernimiento espiritual, con tu fe inquebrantable, porque estabas tocando una herida espiritual profunda que no se cura con consejos superficiales, se cura con la verdad. Y la verdad necesita tiempo, paciencia y amor. Por eso, aunque a veces sentías que tu esfuerzo era en vano, que nada cambiaba visiblemente, que todo seguía igual, en lo invisible, en el plano espiritual, ya había un movimiento masivo. Porque los ángeles caídos no se levantan con teorías o discursos vacíos. Se levantan cuando alguien los ama lo suficiente como para ver más allá de su caída, de su dolor, de sus errores. Y tú viste lo que nadie más quiso ver en él. Te atreviste a quedarte cuando otros ya se habían ido, cuando lo habían abandonado. Sostuviste conversaciones incómodas, escuchaste verdades difíciles que pocos soportarían, y aunque muchas veces sentiste que esa alma no te dejaba entrar por completo, la verdad es que sí lo hizo, pero a su modo, a su ritmo, en silencio, en lo más íntimo de su ser. Porque algunos ángeles no saben pedir ayuda. Solo esperan en silencio que alguien algún día los vea de verdad en su esencia. Y tú, elegido, los viste. Hubo un momento, un punto de inflexión, donde todo cambió para siempre. No fue con palabras ruidosas, fue con una mirada profunda, un gesto sutil, una entrega imperceptible de confianza que parecía imposible después de tanto. Después de tanto rechazo, de tantas respuestas cortantes que dolían, de silencios que pesaban como muros infranqueables, finalmente algo en su interior se rompió. Y no fue él quien lo planeó conscientemente, fue su alma, exhausta de resistir la luz, la que soltó una pequeña parte de sí, quizás sin quererlo. Tal vez porque por primera vez en mucho tiempo sintió que no tenía que defenderse de ti, que no había amenaza en tu presencia. No venías a herir, a juzgar, y por alguna razón que no sabía explicar, contigo no necesitaba fingir ser fuerte, no necesitaba mantener su guardia en alto. Ese fue el primer milagro verdadero. A veces pensamos que los milagros son eventos grandiosos y espectaculares, pero hay uno que solo los elegidos reconocen con su discernimiento. Cuando un alma rota, una que ha estado cerrada por años, decide dejarse ver, decide mostrar su vulnerabilidad. Eso es un milagro silencioso, un acto de fe profundo, y tú lo viviste. No te lo dijo con palabras directas,
pero lo notaste en la forma en que empezó a confiarte sus pensamientos más íntimos, en las preguntas que te hacía, en la manera en que poco a poco su luz interior comenzaba a brillar otra vez. No era una luz común o superficial, era algo más antiguo, más puro, como si esa alma hubiese estado diseñada para cosas más grandes, para propósitos más profundos de lo que mostraba. Y tú, sin buscarlo, empezaste a recordarle a ese ángel quién era en su esencia, no con discursos o sermones, sino con tu pura y auténtica presencia. Alguien tenía que estar ahí, presente, cuando su espíritu comenzara a despertar, a recordar su poder, y ese alguien, elegido, eras tú. Pero con la luz que regresaba, también llegó la resistencia. Porque cuando un ángel, un alma poderosa, empieza a recuperar su esencia y su propósito, las tinieblas se agitan con furia. Lo que lo quería apagado y sumergido en la oscuridad comenzó a moverse con más fuerza y agresividad. Surgieron conflictos inesperados, malentendidos confusos, ataques sutiles, un desánimo repentino que parecía surgir de la nada. Era como si una fuerza invisible no quisiera que se completara lo que tú habías empezado con tu luz, como si intentara revertir el proceso. Y tú lo sentiste en tu mente, en tus emociones, incluso en tu cuerpo físico. Había días en que cargabas un peso que no podías explicar racionalmente, como si estuvieras llevando algo que no era tuyo, una carga ajena, pero lo sostenías, lo enfrentabas con valentía, porque entendías, en lo más profundo de tu ser, que no estabas en algo casual. Era una asignación espiritual de una magnitud inmensa. Estabas restaurando a alguien que el adversario había querido destruir y mantener en el olvido. Y tú, en tu humanidad, no lo sabías del todo. Pero mientras tú peleabas desde la tierra, desde el plano físico, desde el cielo, te miraban, no por gloria personal, no por recompensa terrenal, sino porque lo que hacías era parte de un plan mucho mayor, de una estrategia divina. En el mundo espiritual, tú estabas participando activamente en una operación de rescate de alto nivel, y esa alma, ese ángel herido, estaba siendo reclamado de nuevo para el propósito original que había olvidado en su caída. Por eso la lucha fue tan intensa. No solo estabas peleando contra heridas del pasado, contra cicatrices emocionales. Estabas peleando contra votos espirituales antiguos, contra traiciones que marcaron el alma profundamente, contra cadenas que se arrastraban desde generaciones, afectando su linaje. No todo lo que sentiste era tuyo, mucho era parte de la historia y el peso que tú viniste a interrumpir con tu presencia. Pero lo hiciste, interrumpiste el patrón de la oscuridad, abriste un nuevo ciclo de luz y restauración. Y aunque todavía hay batallas por pelear en este camino, lo que ya lograste es irreversible. Esa alma ya no está completamente dormida, y aunque todavía no lo diga en voz alta, te lleva dentro de sí, porque en silencio te eligió, no como pareja, no como salvador personal, sino como testigo. Testigo de su regreso a la luz, testigo de su resurrección espiritual, testigo de su verdadera identidad divina. Y eso, elegido, es sagrado, una conexión que trasciende lo físico. A veces no te das cuenta del impacto que tu presencia tiene hasta que todo se calma, hasta que la tormenta pasa. Y cuando por fin esa alma empezó a caminar por sí misma, tú pudiste dar un paso atrás, no porque ya no importaras, sino porque tu propósito allí estaba cumpliéndose de forma perfecta. Lo que hiciste no fue visible para todos los ojos humanos, pero en el cielo quedó registrado con una luz eterna. Salvaste un ángel. Y eso no es una metáfora poética, es literal. Salvaste a alguien que el mundo había quebrado, que las heridas habían vuelto ciego a su propia luz, que el adversario quería mantener en cadenas mentales, emocionales y espirituales. Pero tú entraste no con fuerza bruta, sino con discernimiento espiritual, no con presión o exigencia, sino con luz pura. Y eso, elegido, cambia destinos para siempre. Ahora entiendes por qué todo dolía tanto, por qué sentías cargas extrañas,
¿Por qué tus noches eran más pesadas cuando esa alma se alejaba de ti? No estabas loco, no eran tus propias emociones. Eras parte de un proceso invisible que tenía consecuencias eternas para el alma de otro ser. Hay algo crucial que el cielo te quiere revelar hoy. El ángel que ayudaste no se quedará de brazos cruzados, pasivo ante tu acción. Puede que no lo diga con palabras en esta tierra, puede que no lo sepas ahora mismo, pero llegará un momento, y ese día vendrá, en que tú estarás en una batalla tan profunda, en una encrucijada tan oscura, que nadie, absolutamente nadie, podrá ayudarte. Nadie excepto uno, el mismo ser que rescataste. Porque en el mundo espiritual, los vínculos verdaderos no son temporales, son eternos. Y cuando alguien toca tu alma en su punto más bajo, cuando alguien te ayuda a recordar quién eres en tu esencia más pura, esa deuda de amor no se olvida, jamás se anula. Ese ángel que una vez estuvo roto, te protegerá desde el cielo, desde la intercesión divina, desde dimensiones que ahora no entiendes ni concibes, porque tú no hiciste lo que hiciste por interés personal, por beneficio propio. Lo hiciste por amor incondicional. Y el amor, el verdadero amor, nunca queda sin respuesta. Siempre tiene una reverberación. Quizás no vuelva físicamente a ti. Quizás ni siquiera te lo agradezca con palabras humanas, pero el universo espiritual lo vio todo, cada gesto, cada sacrificio. Y cuando llegue el momento en que tu alma necesite refugio, en que clame por ayuda, habrá uno preparado para ti, un refugio con autoridad divina, uno que conoce tus heridas más íntimas, porque tú conociste las suyas en su momento más oscuro. Y en ese día comprenderás con total claridad que lo que hiciste no fue una casualidad superficial, ni una emoción pasajera, fue una misión eterna, tejida en el gran tapiz del destino. Si esta verdad te ha llegado al alma, si algo dentro de ti vibró con cada palabra que has escuchado, te invito a comentar ahora mismo el número 777 aquí abajo. Deja que tu declaración resuene en el universo espiritual, que sepa que reconoces esta conexión y que tu propósito no ha terminado.